Una infección de oído. Parece algo bastante común, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando se vuelve crónica? Bueno, pues la otitis media crónica es, en realidad, un auténtico campo de batalla dentro de nuestro cráneo. Es un proceso inflamatorio que puede tomar dos caminos muy diferentes. Hoy vamos a desentrañar sus dos formas principales para entender bien qué son, cómo se diagnostican y, lo que es más importante, cómo se combaten. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el principio, por el origen de toda esta inflamación. Después, vamos a comparar las dos variantes clave, la simple y el colesteatoma. Veremos cómo se diagnostica un problema que, literalmente, se esconde en el hueso. Luego exploraremos las soluciones quirúrgicas y, para terminar, analizaremos las posibles complicaciones y lo crucial que es el seguimiento posoperatorio. Muy bien, pues vamos al lío. Todo empieza con una pieza clave de nuestra anatomía, un mecanismo de precisión que, cuando falla, es el que desencadena todo el problema. El problema raíz casi siempre está en la trompa de Eustaquio. Su trabajo es súper importante, ventilar el oído medio. Cuando no funciona bien, se crea una presión negativa, como un efecto de vacío, que chupa la mucosa hacia adentro y hace que se acumule líquido. Si esto se mantiene en el tiempo, la inflamación se vuelve crónica y, bueno, el escenario está listo para que lleguen problemas mayores. Y es justo aquí donde la enfermedad puede tomar dos direcciones completamente distintas. Entender esta bifurcación es, de verdad, la clave para comprender todo lo que viene después. Vale, vamos al punto crucial. La otitis simple es básicamente una inflamación continua de la mucosa del oído, que se mantiene por la entrada de bacterias. Pero el colesteatoma, eso es otra historia. Es un crecimiento de piel donde no debería haberla, que se comporta como un tumor benigno, sí, pero que es muy destructivo. Va comiéndose el hueso a su paso, y aunque su origen no es infeccioso, casi siempre se acaba sobreinfectando, lo que complica todo muchísimo más. Esta diferencia biológica se nota, y mucho, en los síntomas. Mientras que en la otitis simple la supuración aparece y desaparece, en el colesteatoma hay una pista clave: el olor. La supuración suele ser constante y, sobre todo, huele mal. Ese olor fétido es una señal de alarma, porque lo que indica es que la queratina se está descomponiendo y que hay una infección bacteriana mucho más profunda y agresiva. Y esto nos muestra perfectamente lo que ve un especialista al mirar dentro del oído. La ubicación de la perforación del tímpano es una pista fundamental. Si la perforación es central, rodeada de tímpano sano, lo más probable es que sea una otitis simple. Pero si la perforación está en el borde, pegada al hueso, eso es altamente sospechoso de un colesteatoma. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada perfecta para que la piel invada el oído medio. Y para añadirle más complejidad al asunto, el colesteatoma puede originarse de tres maneras. Puede ser congénito, o sea, un resto de piel de cuando éramos embriones que se quedó ahí atrapado. Puede ser primario, que es cuando la propia presión negativa del oído chupa una parte del tímpano hacia adentro, formando un saco que acumula queratina. O puede ser secundario, que es cuando la piel simplemente crece hacia adentro a través de una perforación que ya existía. Bien, pasemos ahora al diagnóstico. Y aquí el desafío es enorme, porque el colesteatoma es un enemigo silencioso, que se esconde y va destruyendo cosas por dentro del hueso temporal. Estas son las señales de que la cosa se ha puesto seria. El vértigo nos dice que podría estar erosionando el oído interno. Un dolor intenso en una enfermedad que normalmente no duele es una muy mala señal. Y la debilidad facial significa que el nervio que mueve los músculos de la cara está en peligro. Esto ya no son solo síntomas, son signos de urgencia médica. Durante mucho tiempo, la herramienta principal de imagen fue la tomografía computarizada, el TAC. Es excelente para ver el hueso, nos muestra si hay destrucción, pero tiene un punto ciego muy importante. No distingue bien los tejidos blandos, o sea, no puede decir con certeza si esa masa que se ve es el colesteatoma, moco espeso o simplemente tejido inflamado. Y aquí es donde la tecnología dio un salto de gigante. Fijaos en la gráfica, la diferencia es abrumadora. Mientras el TAC se queda por debajo del 70% de sensibilidad, la resonancia magnética con difusión, o DW, se dispara hasta el 90%. ¿Y por qué? Porque la queratina del colesteatoma literalmente brilla en estas imágenes. Esto no es una simple mejora, es una auténtica revolución que ha cambiado por completo las reglas del juego en el diagnóstico. Con un diagnóstico claro, el siguiente paso es la cirugía. Pero el objetivo es radicalmente diferente según el tipo de otitis crónica que se esté tratando. En la otitis simple, el objetivo es reconstructivo, cerrar la perforación y, si es posible, restaurar la audición. Esta clasificación nos muestra la escalera de complejidad. Se puede empezar reparando solo el tímpano, pero si los huesecillos están dañados, la cirugía se vuelve cada vez más y más compleja, adaptándose al nivel de destrucción para intentar reconstruir todo el mecanismo de la audición.
Pero en el colesteatoma, la filosofía cambia 180 grados. El foco principal ya no es la audición, es la seguridad. El equipo quirúrgico tiene que eliminar hasta la última célula de la enfermedad para evitar que vuelva a crecer y cause complicaciones devastadoras. Conseguir lo que se llama un oído seguro es la prioridad número 1, por encima de todo. Para lograr esa erradicación hay dos estrategias principales. Pensemos en ello como si estuviéramos reformando una habitación. La técnica cerrada intenta preservar los muros originales. Es menos invasiva y la audición suele quedar mejor, pero hay más riesgo de que quede algo sucio escondido. La técnica abierta es más radical. Es como derribar una pared para crear un espacio abierto y fácil de limpiar. Es mucho más segura para erradicar la enfermedad, pero claro, la habitación queda permanentemente alterada y necesita limpieza de por vida. Y llegamos a la parte final, pero no por ello menos importante. ¿Qué pasa si la enfermedad no se trata? Y sobre todo, ¿qué ocurre después de la cirugía? Cuando el colesteatoma se come el hueso, las consecuencias pueden ser terribles. La infección puede extenderse al hueso mastoides, puede invadir el laberinto del oído interno, causando una pérdida de audición y equilibrio irrecuperable, o incluso puede dañar el nervio facial, provocando una parálisis de la mitad de la cara. Pero es que si la erosión sigue, puede atravesar la fina barrera de hueso que separa el oído del cerebro. Y esto puede llevar a complicaciones que amenazan la vida, como meningitis, abscesos cerebrales o trombosis venosas. Son emergencias médicas absolutas que nos dejan muy claro por qué erradicar el colesteatoma es tan crítico. Y justo por ese riesgo, el seguimiento es fundamental y dura toda la vida. Como se puede ver en esta línea de tiempo, se establece un protocolo súper estricto de vigilancia con resonancia magnética. Se hacen controles al año, a los 3 y a los 5 años, siempre buscando cualquier mínimo resto de enfermedad antes de que pueda volver a crecer y a dar problemas. Y este número es especialmente revelador. En los niños, el colesteatoma es todavía más agresivo. La tasa de que vuelva a aparecer puede llegar a ser el doble que en los adultos, lo que obliga a un seguimiento si cabe más estricto y a una planificación quirúrgica muy cuidadosa. Lo que nos lleva a una reflexión final. Hemos visto el poder diagnóstico de la resonancia magnética, pero a menudo llega cuando el daño ya está hecho. La gran pregunta para el futuro es si seremos capaces de desarrollar herramientas diagnósticas, quizá biomarcadores o técnicas de imagen todavía más sensibles que nos permitan detectar esta enfermedad en sus fases más iniciales y así poder actuar antes de que comience su lento pero implacable camino de destrucción.